Bien, gracias por estar de regreso. Seguimos hablando con Grinia Ábalos del CENAMI. Esta vez vamos a tocar el tema del cambio climático, que es un evento histórico, es en verdad histórico en la historia de nuestro país, del planeta en sí. Pero lo que ha estado haciendo el CENAMI es midiendo un poco los impactos del cambio climático, recogiendo testimonios sobre los impactos del cambio climático en el país. Y ellos tienen un trabajo bien interesante desarrollado en Cusco, en la cuenca del Mantaro y en Apurímac. Señora Ábalos, yo quería que me hable un poco sobre este trabajo en sí, en qué ha consistido. Bueno, desde el año 2004 nosotros en el Centro de Predicción Numérica del CENAMI hemos estado desarrollando esta nueva línea de trabajo, de investigación, que es cambios del clima de más largo plazo. Siempre el CENAMI, cuando se habla de CENAMI, de repente se dice el pronóstico del tiempo, si va a haber o no va a haber sol, pero en realidad las escalas de predicción son incluso de décadas. Y una de estas es el tema relacionado al cambio climático. Hemos sido la institución que ha generado la información base para también la segunda comunicación nacional. Y el punto de partida para hacer estos estudios ha sido recopilar toda la información observada, la más extensa posible, para determinar qué cambios de largo plazo se vienen manifestando en nuestro país. Una de las limitaciones que hemos tenido es la disponibilidad de información. Con estaciones meteorológicas de 20, 30 años, no podemos dar una tendencia, digamos, desde el punto de vista estadístico, una tendencia robusta, ¿no? Las tendencias de largo plazo ligadas a cambios, al cambio climático deben ser lo más extensa posibles. Hemos trabajado aproximadamente con unas 80 estaciones para temperaturas del aire y precipitación. En el caso de temperaturas del aire, todo indica que hay un calentamiento sistemático en las últimas décadas. Sin embargo, en precipitación, la dirección de cambio no es tan precisa como en el caso de temperaturas. Y esto es debido a que la precipitación es consecuencia de muchos procesos complejos, incluso de carácter local, ¿no? Cada zona tiene su propia característica y eso modula en buena parte el comportamiento de las precipitaciones. ¿Para qué ha servido esta información? En primera instancia, para decirle a los gobiernos regionales o al tomador de decisiones qué zonas del país, o qué zona de la cuenca del Mantaro, o la cuenca del Urubamba, o Cusco Apurímac, están presentando tendencias evidentes de calentamiento, o en algunos puntos tal vez de enfriamiento, como también ha sido detectado. También decirle en qué zonas del país las precipitaciones se vienen presentando de manera más intensa, en qué zonas más bien los días secos consecutivos se están presentando también. Y finalmente, esta información la utilizan para generar o determinar su vulnerabilidad actual frente al clima actual. Una vez que terminamos esta primera fase de estos estudios, vamos al siguiente punto, que son los escenarios de cambio climático. Como todos sabemos, hay señales bastante evidentes a nivel global sobre cambios incrementos de la temperatura o cambios importantes de la precipitación. Y para nosotros es importante como país saber qué zonas o cómo está afectando este calentamiento global de manera local. Y esto hemos generado esta información de escenarios de cambio climático, en qué partes o cuánto sería el cambio de al 2030 o al 2100, qué pasaría con 2 grados de temperatura por encima de lo normal de aquí a 20, 30 años, como media, ¿no? Como valor medio. Y finalmente esta información ha sido tomada por los gobiernos regionales para definir o determinar sus estrategias regionales frente al cambio climático de la mano con el Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, esta información es información importantísima, no solamente para determinar estas estrategias de adaptación frente al cambio climático, sino también a nosotros como científicos o como institución que ha generado esta información base, ir al campo y conversar con la misma población para conocer y saber cuáles son esas percepciones que tiene de estos cambios que se vienen registrando,
además de no dejarlo solamente en el terreno de la percepción, sino también indagar un poco más sobre el conocimiento local que ellos tienen de su clima y cómo en realidad eso también nos ha ayudado mucho a entender estos valores que nosotros encontramos, unos valores físicos o de variables físicas frías que nos dicen 2 grados de temperatura o heladas más intensas, pero el ciudadano de a pie, cómo percibe todos esos cambios que dicho sea de paso, el hombre andino tiene mucha madera, muchos años de conocer su ambiente, se ha adaptado perfectamente a este clima bastante hostil. Claro. Sin embargo, esos conocimientos en un contexto de un mundo cada vez más cálido, donde los patrones atmosféricos también están cambiando, esos indicadores a ellos ya no les son tan útiles, ¿no? Entonces ellos están preocupados, ¿no? Todo ese conocimiento que ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a haber viento, se ha distorsionado de tal manera y eso los hace más vulnerables. Claro. ¿Y cómo ve usted esto, la adaptación de estos pobladores, de nuestros pobladores ante el cambio climático, en base, en algunos casos, a conocimientos tradicionales? Sí, en realidad el hombre andino lleva mucho tiempo adaptándose al clima agreste que tiene la región andina. El cambio climático es un factor más que podría determinar, digamos, cambios en el clima local, pero que el hombre andino ha estado, digamos, expuesto a esta variabilidad y ha sabido afrontar muy bien, ha sabido adaptarse muy bien. Sin embargo, hay que también entender que estos cambios que siempre se han dado han sido básicamente cambios en una escala o dentro de un marco de la variabilidad natural. No hay que perder de vista que ahora estos cambios están siendo cada vez más rápidos y hay una componente importante que es la componente antrópica, ¿no? Hay un factor que está haciendo que estos cambios sean más fuertes y frente a esos cambios rápidos, ahí sí me parece que deben ir todas las capacidades y todas las políticas para que comunidades vulnerables puedan responder adecuadamente. ¿Qué tan fácil es para ustedes seguir trabajando en torno a todas estas variabilidades climáticas, cuando se ve que cada vez estas tendencias aumentan más, los índices? ¿Qué tan fácil es para ustedes hacer pronósticos o reportes? En realidad, ejercer la meteorología o la climatología en el país, en el Perú, es todo un reto, porque el clima ya de por sí es un sistema altamente caótico, ¿no? Que incluso tiene forzantes internas que se desconocen al momento. Y hacer el pronóstico para nosotros es poner a prueba todos los días nuestros conocimientos. Pero hay pronósticos, digamos, a 3 días, 4 días, que en realidad nosotros tenemos un buen nivel de acertabilidad. Por ejemplo, podemos pronosticar con 8 días de anticipación cuándo es que llegarían los friajes a la selva, las nevadas, las heladas, digamos, en esa escala de tiempo vamos muy bien. Se complica cuando el pronóstico tenemos que hacerlo de aquí a 3 meses, ¿no? Para saber cómo va a estar, por ejemplo, el periodo lluvioso del próximo año, la temporada de invierno que se avecina. ¿Por qué? Porque, digamos, debido a esa misma característica de la atmósfera que es caótica, mientras más me aleje yo en el pronóstico desde que lo hago, por ejemplo, hoy, también aumenta la incertidumbre, ¿no? Entonces, imagínate hacer ese pronóstico, además, que ya no sería un pronóstico, es una proyección a 30 años, a 100 años. Entonces ahí tenemos que no solamente generar la información, sino también decirle al usuario cuáles son los niveles de incertidumbre que están asociados a este resultado, en todo caso, cómo utilizar esta información. Y no es tan fácil, ¿no? No es muy fácil generar toda esta información y como sí, por ejemplo, en otros países de mayores latitudes donde el clima es mucho más estable. Claro, acá las señales, hay tantos climas y tenemos una geografía tan variada que es difícil. Ahora, la información está ahí, existe. ¿Qué están haciendo los diversos sectores y los gobiernos regionales frente a ello? Para adaptarse, para encontrar políticas en torno a todos estos cambios. El tema de adaptación lo lidera el Ministerio del Ambiente. Nosotros, como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, somos la institución encargada de generar, como te decía, la información base,
clima actual, clima futuro, para determinar vulnerabilidad actual y vulnerabilidad futura. El ministerio ya entra a trabajar directamente con los gobiernos regionales y define las políticas o estrategias de adaptación en cada región. Nosotros, como CENAMI, además de eso, también generamos información sobre, por ejemplo, cómo afectarían 2 o 3 grados de temperatura al cultivo de palto en la zona del Urubamba. Hacia cuánto más se desplazaría este cultivo y qué sectores o qué comunidades serían afectadas. Esa es nuestra contribución y trabajamos muy de la mano estrechamente con el Ministerio del Ambiente, con el área de cambio climático y certificación. El tema de adaptación es básicamente liderado por el MINAM. Perfecto. Ok, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado y nos veremos la próxima semana.